Bienvenidos a un nuevo video de Rincón del Estudio. En el día de hoy vamos a hablar sobre el feudalismo. El feudalismo fue el sistema político, económico, social que rigió en distintas partes de Europa en la Edad Media, aproximadamente entre los siglos V y VI. Este se basó en relaciones y obligaciones mutuas entre señores y vasallos. El origen del feudalismo se remonta al siglo VII, cuando los reyes y emperadores germánicos debieron delegar la administración territorial de sus reinos a los señores nobles, ya que no podían defender los territorios tan extensos ni a sus habitantes desde la capital, ante ataques y saqueos de otros pueblos, como los musulmanes y los vikingos. Estos saqueos y ataques sobre las ciudades generaron un gran temor en la población de Europa, a punto tal que las personas comenzaron a abandonar las ciudades y a mudarse al campo, bajo la protección de los señores feudales. El ejemplo más claro del surgimiento del feudalismo fue la política de división y distribución de tierras que aplicó Carlomagno, emperador del Imperio Carolingio. Para entender la sociedad feudal es necesario conocer su jerarquía social, organizada en estamentos. Hablamos de estamentos y no de clases sociales porque cuando hay estamentos, quienes integran un grupo social nunca pueden escalar o descender en la pirámide jerárquica. En la cúspide de la pirámide estamental se encontraba la nobleza, compuesta por los reyes, los señores feudales y los caballeros, que eran nobles sin tierra que se dedicaban al combate y al servicio militar. La nobleza era la encargada de gobernar los feudos, que eran porciones de tierra en las que se dividían los reinos. En estos se enviaban a campesinos y vasallos a trabajar la tierra, cobraban tributos, impartían justicia y dirigían a las milicias. La nobleza vivía en castillos fuertemente fortificados para resistir posibles ataques. Debajo de los nobles se encontraba el clero, compuesto por los obispos, abades, monjes y sacerdotes. La iglesia era la que sostenía la religión cristiana y se encargaba de interceder ante Dios por el resto de la sociedad feudal. Además, dan justificación divina al sistema de estamentos, influyendo en la cultura y la religión de la sociedad feudal para mantener el orden y generar temor al infierno. Quienes no seguían los preceptos y mandamientos de la iglesia y el clero eran llamados paganos y eran perseguidos, asesinados y mostrados como brujas y siervos del demonio. El clero también influía en la política por medio del papa y los obispos, que daban su bendición a los reyes impulsando las cruzadas, de las que hablaremos más tarde. Los miembros del clero vivían en abadías e iglesias construidas en tierras cedidas por los señores feudales y cobraban un tributo llamado diezmo a los campesinos. Por último, se encontró el estamento de los campesinos, compuesto por el grueso de la población de la época. Estos estaban obligados a trabajar la tierra, pagar como tributo al señor y como diezmo a la iglesia parte de su producción, y debían ser completamente obedientes al señor feudal. Para entender cómo funcionaban las relaciones sociales en el feudalismo, es necesario entender las relaciones feudo-vasalláticas. Estas consistían en una ceremonia en el castillo del feudo, donde el señor feudal, que era un hombre libre y superior, y el vasallo, un hombre libre pero inferior, tomaban una serie de compromisos mutuos. El señor feudal se comprometía a darle al vasallo protección militar y una porción de la tierra de su feudo. A cambio, el vasallo se comprometía a hacer trabajar la tierra, pagarle un tributo con lo recaudado de los campesinos, a quienes también les imponía un tributo, darle ayuda militar de ser necesaria y darle consejo para dirigir el feudo. Ahora, se deben estar preguntando, ¿qué poder tenía el rey en la sociedad feudal? Veamos. En la monarquía feudal, el poder estaba descentralizado en los señores feudales, que manejaban sus propios feudos, por lo que el rey tenía poco poder y en la práctica solo regía en la capital del reino, donde era el señor feudal. Por esto se toma el concepto de que el rey era primus inter pares, el primero entre los pares. Pero entonces, ¿por qué había un rey si todos los señores tenían el mismo poder? El rey se diferenciaba del resto porque los señores le juraban obediencia, y muchas veces estos reyes tenían la bendición del papa, es decir, la bendición de Dios. Los poderes del rey eran el de repartir los feudos a los señores, dirigir los ejércitos reunidos por los señores en las campañas militares, recaudar impuestos y tributos a los señores para solventar los gastos de la corona, y el de ser juez supremo. Ahora bien, si el rey realizaba acciones que no complacían a los señores feudales, estos buscaban la forma para correrlo del medio y dejar su lugar a otro rey. Cuando nos referimos a temas económicos de la época, podemos decir que la economía feudal tenía como principal unidad de producción el feudo, en el que había tierras del señor, trabajadas por los campesinos, cuya producción iba a manos del señor feudal, y las tierras de los campesinos, trabajadas por estos para subsistir, además de pagar el tributo y el diezmo al clero y a la nobleza. La economía de esta época se basaba en la agricultura y la ganadería, sin grandes avances tecnológicos ni productivos.
El sistema económico feudal estaba caracterizado por el autoabastecimiento de los feudos, es decir, que estos producían las mismas cantidades de bienes que consumían, generando que los excedentes fueran a manos de los señores y no hubiera comercio. La falta de comercio ocurría debido a que las ciudades estaban vacías y las principales rutas comerciales entre Europa y Oriente estaban controladas por otros pueblos no cristianos. Los principales conflictos bélicos durante el feudalismo y la Edad Media fueron las cruzadas, que eran guerras y campañas militares religiosas impulsadas por la Iglesia, los señores feudales y los reyes sobre Oriente Medio y el sur de España, que eran territorios controlados por los musulmanes. El objetivo más visible de estas campañas fue la de recuperar la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, que eran consideradas por los cristianos Tierra Santa. Pero también tenían como objetivo la expansión territorial del feudalismo, la acumulación de riquezas por parte de los feudales y el fortalecimiento de la hegemonía de la Iglesia y el cristianismo. Por último, hablaremos de la decadencia del sistema feudal. Esta comienza a gestarse en el siglo XII con la aparición de la peste bubónica, más conocida como peste negra, que arrasó Europa y dejó a miles de muertos. Ante la muerte de millones de campesinos, se redujo la producción agrícola a falta de mano de obra. Esto generó que se perdiera el autoabastecimiento de los feudos y creciera la necesidad del comercio, que se desarrollaba en las ciudades que habían sido abandonadas previamente y donde la burguesía comenzaba a crecer. Este crecimiento y acumulación de riquezas por parte de la burguesía, sumado al empobrecimiento de los señores feudales, que tuvieron que acudir a la ayuda de los reyes y cederles poder, generaron la paulatina decadencia de la sociedad y el sistema feudal. Esperamos que este video haya sido de ayuda para ustedes. Para más videos de historia y de otras materias, denle like al video, suscríbanse al canal y déjenos en los comentarios propuestas y temas para que desarrollemos. Nos vemos en el próximo video de historia en el Rincón del Estudio.